buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bien, aquí Tiro al Blanco nuevamente. Hoy 11 de febrero. Definitivamente estoy convencido que las elecciones, si se le puede llamar tal, a lo que se está organizando en este país para el 2020, son una gran trampa. Y solo hay que ver la evolución de la situación y la característica de ese proceso. Un proceso que le da un cierto respiro a un régimen que está embestido por una creciente indignación, descontento de la sociedad y que está en su más alto grado de ilegitimidad, de descreimiento, él y sus instituciones, desde la Presidencia de la República, Congreso, sistema judicial. No me cansaré de repetir que el nivel de desconfianza en la Presidencia de la República, en la presidencia actual, es del 86%. Igual el Congreso de la República. Los empresarios un 70%. Eso en términos del poder no es cualquier cosa. Entonces tenemos que, a pesar de las intensas, enormes, multitudinarias movilizaciones de Marcha Verde durante 2 años, incluso teniendo en cuenta que ellas han contribuido a desnudar el régimen, a crear conciencia, capacidad combativa, pero a pesar de todo eso, el poder constituido, bajo la batuta del presidente de la República, porque controlan todas las instituciones desde el Palacio Nacional y desde el Comité Político del PLD, ha bloqueado la demanda fundamental: fin de la corrupción, fin de la impunidad. Y tenemos además que el impacto de la corrupción, de la sobreexplotación sobre la sociedad, determina que el crecimiento propagandizado de la economía, generando a la vez enormes desigualdades sociales, cada vez más profundas, tiene una gran fragilidad y en cualquier momento puede descompensarse su propia estabilidad. Eso hay que tenerlo presente porque se puede presentar una gran oportunidad. Que los procesos electorales tienden a contener porque le dan respiro al oficialismo en plan continuista y le crean ilusiones a una oposición tradicional pusilánime. La impunidad, el bloqueo a la demanda de fin de la impunidad estimula nuevas formas de corrupción. Y estamos frente a una desbordada expresión de múltiples modalidades de corrupción. No se ha detenido el tema. No han sido suficientes las marchas, pero menos aún las elecciones que han sido absolutamente funcionales al sistema de corrupción y de impunidad. Son
el medio de reproducción, de reciclaje, sea por continuismo o sea con alternancia. Pero en fin, reciclaje del sistema de corrupción, impunidad, explotación, sobreexplotación y coloniaje. En estos días, por cierto, se ha puesto de manifiesto el nivel de coloniaje que asumen tanto la opción oficialista, continuista o no continuista en la presidencia de la República, me refiero a lionelismo y danilismo, y por otro lado, la oposición tradicional que encabeza el PRM, están plegados o maniobrando, en el caso de Lionel, frente a la determinación de Estados Unidos y de toda la derecha y extrema derecha continental de marcharle a Venezuela al proceso bolivariano con una estrategia de golpe y de invasión. Desde un país sensible porque ha sido víctima en el siglo XX en dos oportunidades, en el 16 y el 65, de invasiones militares de Estados Unidos, la última bajo el manto de la OEA y esta Venezuela también bajo el manto de la OEA, se trata de una actitud desvergonzada que revela que las opciones en juego en el plano electoral son opciones de candidatos que van a hacer las veces, si llegan a la presidencia de la República, de gobernadores de colonia, subordinado a la estrategia neoliberal y a toda la estrategia de dominación a escala mundial de los Estados Unidos y del imperialismo occidental, y naturalmente aceptando la tutela en materia económica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OMC, de todos los instrumentos, incluyendo el manejo extorsionador de la deuda externa. En un país donde la economía está gravemente amenazado por una deuda externa que asciende al 60%. Una deuda externa e interna pública al 60% del Producto Bruto Interno, que consume más del 40% del presupuesto nacional y un déficit fiscal de más de 100.000 millones de pesos. Esto es como para plantarse, para no aceptar la trampa, para ejercer otra vía, una vía extrainstitucional, lo que hemos llamado la democracia de calle. Y le corresponde a los movimientos sociales en lucha, y muy especialmente a Marcha Verde, la necesaria reflexión profunda sobre esta realidad, no solo para definir, que le está definiendo una línea de acción mucho más contundente, sino para plantearse una estrategia de ruptura de esta institucionalidad y apertura de un proceso de reconstitución de las instituciones dominicanas y del proyecto de sociedad y de nación. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, si las instituciones establecidas y el gobierno de turno son una muralla, un bloqueo al reclamo de fin de la impunidad y de fin de la corrupción, hay que plantearse la quiebra, el colapso de ese bloqueo, de esa barrera. Pero además, si las marchas son insuficientes, hay que plantearse una línea de acción mucho más contundente. Ayer, Marcha Verde realizó una coordinación nacional
Ya habíamos hablado de la Asamblea Nacional Popular de los movimientos sociales y corrientes políticas, en la que participaron delegaciones de Asamblea de Marcha Verde hace 2 semanas. Pues la Coordinación Nacional dio un paso de avance. Diversificó su línea de acción. Se monta sobre la determinación de darle continuidad a los paros locales, regionales, hacia un primer paro nacional, lo que fue resolutado en la Asamblea Nacional Popular anterior. Al mismo tiempo, retomar todo lo relacionado con el juicio político a Danilo, con las partes del programa de más contundencia, y queda pendiente algo que se inició, que es la construcción del programa del fin de la impunidad. Y más bien el diseño de ese programa de una propuesta político-social alternativa. La determinación de ser parte, de asumir las luchas sociales en desarrollo, que han incluido ya huelgas regionales exitosas como la del Cibao, movimientos contundentes como las luchas ambientales, la gran movilización que detuvo en un momento determinado las pretensiones de asaltar Loma Miranda, las luchas en San Juan de la Maguana contra la Golqués y en toda parte del país la lucha contra la depredación, lo que implica defensa de las fuentes de agua, defensa de la cordillera. De más en más, se ha producido algo muy positivo, que es una creciente aproximación de los movimientos sociales, no solo de los que son parte de Marcha Verde, sino de todos los que están en lucha. El movimiento feminista, con su reclamo contra los feminicidios, de defensa de los derechos de la mujer, el movimiento ambientalista contra la voracidad minera y la amenaza de destruir la fuente de agua, la lucha por salario digno, la lucha contra la especulación y la mafia de los combustibles. Todo esto viene a nutrir a Marcha Verde, que tiene en su centro como demanda, y lo tiene que tener todo el movimiento social, por su potencial movilizador general, la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, que cruzan transversalmente todos los problemas nacionales. Entonces, las resoluciones de ayer, que incluyeron postergar, dejar ahí cesante algo que está natimuerto, que es el llamado compromiso ciudadano, que incluye compromiso con los partidos políticos. El cuadro electoral nos indica que hay que preservar a Marcha Verde de la vorágine partidista electoral. En un cuadro donde esas elecciones tienen todas las características de un oligopolio, reforzado por la propia ley de partido y por la ley orgánica electoral, que está en aprobación esta última. Están, de nuevo, conformando un escenario que no tiene nada de distinto, todo lo contrario, peor que el del 2016. Nada indica que en el 2020 las cosas van a ser diferentes. La repostulación camino a la reelección vuelve y vuelve con todas sus lacras, con todas sus corruptelas, con todas sus trampas. Y la parte opositora o el polo opositor, aparte de ser muy vulnerable, es de la misma naturaleza conservadora y viene de la misma historia. Solo se diferencian los volúmenes de la práctica de corrupción y del uso del Estado como patrimonio de los detentadores de las funciones públicas. De eso tiene que diferenciarse los movimientos sociales
y Marcha Verde, porque es lo único nuevo y esperanzador que hay en el país. Y en consecuencia, lo que se pueda lograr de avance va a lograrse a través de ellos, no de los partidos políticos. Porque incluso los partidos intermedios, medianos y pequeños, están como en un sándwich, aplastados por los polos de un oligopolio. Porque así está concebido todo. Y ya veremos una última información en el último segmento que confirma todo esto relacionado con lo que se está aprobando en el Congreso a propósito de ley orgánica electoral. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Hoy se propaga que la nueva ley orgánica electoral, que está en proceso de aprobación, la aprobó hoy el Senado, autoriza a un gasto de 918 mil millones de pesos a los candidatos presidenciales. Imagínense ustedes los miles de millones de pesos que podría implicar la elección presidencial en materia de promoción de las candidaturas. No hablemos del montaje de todo el sistema. Hay que ver el costo-beneficio, hablando como los economistas, de esa ecuación. Definitivamente se trata de unas elecciones para ricos y corruptos. Yo diría súper ricos y corruptos, donde quedan aplastados los partidos y los candidatos que no se suman a los ricos y corruptos y que pretenden crear otra opción. Quedan apabullados en esta lógica, porque además toda la legislación está hecha desde el financiamiento, desde el del Estado, para que sean los grandes los que reciban un porcentaje abrumador también del presupuesto que da el Estado a través de la Junta Central Electoral. Entonces, eso se convierte en un mecanismo de inversión de los corruptos y de los poderosos en el sistema electoral, lo que conlleva a un proceso de convertir todo ese ejercicio de la política electoral en un gran negocio donde se invierte para ganar y donde solo pueden competir los que son beneficiarios de la plata del Estado distribuida discriminatoriamente y del dinero de los grandes empresarios, de los narcotraficantes y de los políticos corruptos que han acumulado fortuna. Es una degradación, es una perversión del escenario partidista electoral. Y eso se reproduce en todos los niveles. Para cada congresista, sea senador o diputado, si al presidente se le dan 122 pesos por elector, a los diputados se le dan 105. Naturalmente son menos electores porque es por demarcación. A los alcaldes 87 y a los regidores 43. De todas maneras son sumas astronómicas, donde la gente humilde, los luchadores, los activistas sociales, los líderes populares, comunitarios, no tienen nada que ver si no se meten a esa dinámica perversa. Definitivamente se trata de unas elecciones para negociantes, para ricos, para corruptos, donde el dinero sucio tiene un campo. Y no es verdad que ni siquiera los tope puestos serán respetados, porque no hay manera de controlar toda esa porquería. Así que tendremos más de lo mismo y peor. Un fuerte abrazo y se despide por hoy Tiro al Blanco.
desde este espacio donde estamos comprometidos siempre, no importa todas las presiones, a decir lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana martes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.